Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de devocional. Los invito a cada uno de ustedes para que hagamos una oración en acción de gracias hacia nuestro Padre amado. Bendito Padre Celestial, Padre Santo, te damos gracias, amado Rey, por este nuevo día que tú nos das, bendito Dios, por permitirnos estar ante ti, amado Padre, disfrutar de todas tus maravillas, bendito Señor. A ti entregamos, amado Rey, este día maravilloso, Señor, terminando tal vez esta semana laboral, esta semana estudiantil, bendito Señor. Te damos gracias, amado Padre, y te suplicamos que a través de tu palabra tú nos formes, Señor, nos permitas conocerte, acercarnos más a ti y enamorarnos cada día más, bendito Padre. Que a través de tu palabra, bendito Rey, tú nos muestres cómo actuar, cómo ser cada día mejores personas, amado Dios. Entregamos nuestro corazón dispuesto, Señor, para que seas tú formándolo, bendito Dios, conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, Señor, y nos guíe en todo momento. Gracias, amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo con nuestra secuencia de devocional, para hoy nos corresponde Juan, el capítulo 3. Y nuestro tema de hoy: ¿hace cuánto conoces a Jesús? Muchas veces el tiempo que llevamos dentro de la congregación, el tiempo que llevamos siendo cristianos, podríamos tomarlo nosotros como una medida de conocimiento. Para muchos dicen, ¿cuánto tiempo hace cuánto es cristiano? No, hace 5, hace 10 años. Entonces debe saber mucho. Entonces si lleva tanto tiempo, debe ser alguien experto en la palabra. A veces creemos que el tiempo va ligado al conocimiento, que el tiempo va ligado a la cercanía de Jesús. Pero vamos a ver en este capítulo que realmente no es así. No se trata únicamente de cuánto tiempo llevamos congregándonos en un lugar, de cuánto tiempo llevamos siendo cristianos, sino qué hemos hecho realmente en ese tiempo o qué hemos aprendido. Veamos lo que nos dice Juan 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos ahí que Nicodemo era alguien, dice, un principal de los fariseos. En teoría podríamos decir que era alguien experto en la ley, alguien experto en la palabra. De hecho, él sabía que Jesús venía de parte de Dios. Por eso dice, sabemos que has venido de parte de Dios. Reconoce también el poder y su autoridad. Por eso dice, nadie puede hacer esas señales si Dios no está con él. Nicodemo, en cierta forma, debido al tiempo que llevaba, podría decirse, reconocía a Jesús como autoridad, reconocía que había venido de Dios, reconocía que era capaz de hacer señales y milagros. Sin embargo, aunque Nicodemo tenía esto claro o conocía de esto, no se atrevía a hablarlo abiertamente. Por eso lo buscó en la noche. Por eso fue allá escondido cuando nadie lo veía. Muchas veces, personas que llevan años en la vida cristiana, pero que mantienen en ese anonimato. Nadie sabe que son cristianos, nadie sabe que se congregan en algún lugar, nadie sabe que están en los caminos de Dios, porque se avergüenzan de eso, porque se avergüenzan de conocer a Jesús, porque se avergüenzan de decir que son cristianos. Llevan años, 5, 10, 15 años, pero cada vez que salen de su casa salen con la Biblia escondida y no muestran quiénes son. Además, tampoco nunca hablan del poder de Jesús, tampoco nunca hablan del poder de Dios, tampoco nunca se manifiestan ante los demás mostrándoles ese Dios en el cual creen. En ocasiones, por miedo, por vergüenza, por miedo a que lo rechacen o por sencillamente no tener claro de qué hablar. Vemos a Nicodemo que iba en la noche, precisamente porque no quería admitir de manera abierta que quería conocer a Jesús. Veamos lo que nos dice en el versículo 3. Respondiendo, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesús
de alguna manera le está diciendo a Nicodemo, no importa cuánto tiempo estés, no importa hace cuánto seas maestro de la ley, no importa hace cuánto conozcas los libros de la ley, pero si no naces de nuevo, le dice, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo le surge una inquietud y le surge una pregunta. Veamos lo que nos dice ahí en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Vemos entonces que aunque Nicodemo era maestro de la ley, aunque ya era de los principales de la ley y que supuestamente tenía mucho conocimiento, no tenía sabiduría, no tenía comprensión de lo que Jesús le estaba hablando. Le estaba hablando Jesús de nacer de nuevo, Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento, pero Nicodemo lo asociaba con un nacimiento literal, con el nacimiento de un bebé. Y por eso, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un bebé pueda nacer nuevamente? ¿Cómo es posible que alguien siendo viejo se pueda meter nuevamente en el vientre de su madre? Si analizamos la respuesta de Nicodemo, veríamos que de alguna forma es una respuesta un tanto inmadura, podríamos decir, un tanto infantil, porque se tomaba las cosas muy literal. Como a un niño, cuando tú le dices algo, el niño se toma las cosas de forma literal. Si tú le dices esto a un niño, es necesario nacer de nuevo, el niño lo va a tomar de forma literal, al igual que Nicodemo. ¿Será que es posible meterse nuevamente en el vientre de su madre? Entonces vemos que, aunque Nicodemo era alguien que llevaba muchos años, carecía de esa comunión con Jesús y por ende no podía comprender ni tener la sabiduría para saber lo que Jesús le estaba diciendo. No podía comprender eso. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús entonces se da cuenta que Nicodemo realmente no está entendiendo, que Nicodemo está alejado de esa sabiduría y le dice, le explica, es necesario nacer no solamente de carne, es necesario nacer también en el espíritu. Y le da a entender que ese nuevo nacimiento se refiere a nacer en el espíritu. Muchas personas, siendo cristianos ya de muchos años, llevan años congregándose, años incluso siendo líderes o siendo pastores, pero no han nacido de nuevo, no han tenido ese nuevo nacimiento en el Espíritu, no tienen esa nueva cercanía con Jesús, no le han dedicado realmente ese tiempo de intimidad con Jesús, de ese tiempo de intimidad con Jehová, para entender realmente las cosas divinas. Están en ese mundo cristiano, pero solamente viviendo en la carne. Todos los días celebran un culto, tal vez predican, tal vez se congregan, están dentro de la congregación, pero su espíritu sigue vacío, su espíritu sigue igual de solitario, porque nunca han tenido realmente esa intimidad con Dios. No dedican ese tiempo especial a conocer a Jesús, a través de la oración, a través de la alabanza, a través del estudio de la palabra o del ayuno. No han tenido ese tiempo para conocer a Jesús. Nicodemo, a pesar de todo el tiempo que llevaba siendo un principal fariseo, era la primera vez, la primera ocasión que dedicaba tiempo a escuchar a Jesús. Era la primera vez que podía decir, estaba realmente escuchando a través de Jesús la voz de Dios. Muchas veces nosotros, dedicados a hacer diferentes acciones dentro de la iglesia, a cumplir con esas labores eclesiales, siendo pastores, siendo líderes, siendo, entre comillas, maestros, pero que no han dado su tiempo a escuchar la voz de Dios y por ende entonces su espíritu no es nuevo. Lleva mucho tiempo cristiano, pero con las mismas dudas de un principio, con las mismas malas acciones, con las mismas malas palabras, con la misma mala actitud. Lleva siendo cristiano mucho tiempo, pero nadie sabe que es cristiano porque sigue siendo una mala persona. Entonces dice, no, es necesario nacer de nuevo, es necesario a través del Espíritu, que haya
ese recibimiento del Espíritu para que haya ese nuevo nacimiento. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, mire que Jesús también le dice: ¿eres maestro? ¿Eres pastor? ¿Eres líder? ¿Eres siervo y no sabes esto? Esto tan básico, podríamos decir. ¿No sabes que es necesario que cambies tu forma de ser a nivel espiritual para que también al mismo tiempo tu forma de ser corporal y secular también cambie? Porque si nosotros cambiamos en el espíritu, si nosotros cambiamos en nuestra manera de ser, de pensar, vamos automáticamente a cambiar también nuestra forma de hablar y de comportarnos. Cuando dejamos que Jesús entre en nuestra vida, cuando dejamos que sea Él el que obre en nuestra vida, entonces nosotros también vamos a empezar a cambiar. Ese cambio se tiene que ver, ese cambio se tiene que notar. Veamos lo que nos dice en el versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces es necesario creer en Jesús, es necesario reconocerlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús le está diciendo a Nicodemo: mira, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Le está explicando que Él era el enviado por Dios, aquel que había bajado del cielo, aquel que bajó para dar su sacrificio por cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 10, versículos del 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces nos dice: mira, es necesario creer con el corazón, es necesario creer que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también es necesario confesarlo con nuestra boca. Y confesarlo no es simplemente decir: yo creo en Jesús, sino es hablar de su poder, es hablar de su grandeza, es mostrarle a las demás personas lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ese nuevo nacimiento comienza entonces con el creer en Jesús de manera verdadera, con el creer que Él puede cambiar mi vida, con el creer que Él puede hacerme alguien distinto. Cuando yo dejo que Jesús entre en mi vida, en mi corazón, entonces, como decíamos, mi vida cambia mi forma de ser, cambia mi forma de pensar en primer lugar, mi forma de ver las cosas, y empiezo a cambiar mi forma de actuar, mi forma de hablar. Ese nacimiento nuevo, entonces, no es solamente congregarme en algún lugar, no es solamente estar presente o dentro de una congregación o participar de ella. Es necesario que en nuestro corazón creamos que Jesús es nuestro Señor. Es necesario que reconozcamos ese sacrificio de amor que Él hizo. Veamos lo que dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros entendemos ese sacrificio de amor, cuando nosotros sabemos que Jesús vino a dar su vida por amor a nosotros, nos damos cuenta que realmente ese sacrificio es algo maravilloso, porque Cristo vino a dar su vida por nosotros. Dice: para que tengamos salvación y vida eterna, para que después de la muerte podamos disfrutar esa vida eterna juntamente con Él. Pero también vino en carne y hueso para mostrarnos su ejemplo de vida, para mostrarnos cómo se debía vivir aquí en la tierra, cómo someterse a los mandamientos de Dios. Vino en carne para darnos también una buena vida aquí en la tierra. No solamente esperar a morirnos, no solamente esperar a que Dios nos llame a su presencia para disfrutar de ese gozo, sino que aquí en la tierra es tiempo de vivir ese gozo. Ese nuevo nacimiento no está tan lejano, ese nuevo nacimiento no es solamente para que disfrutemos
la vida eterna, ese nuevo nacimiento, es para que tengamos una nueva vida aquí en la tierra. Que si antes éramos amargados, que si antes vivíamos frustrados, que si antes vivíamos llenos de complejos, de adicciones, que ahora tengamos una nueva manera de ver las cosas, que dejemos atrás todo eso que estorba y podamos comenzar con Jesús un nuevo camino. Veamos lo que dice el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces mire que lo que nos está diciendo en ese capítulo, es necesario nacer de nuevo, es necesario ese cambio de vida. No importa cuánto tiempo llevemos dentro de la congregación, no importa si apenas empiezas a congregar o si llevas años dentro de ella, no importa si ya te eres llamado líder o llamado pastor. Es tiempo de mirar qué tan cercano estamos a Jesús, cuánto lo conocemos. Es importante que creamos en Él de manera sincera, que creamos en lo que Él ha hecho por nosotros, que reconozcamos ese sacrificio de amor que Él hizo para darnos salvación y vida eterna, pero que sigamos también su ejemplo y que aprendamos a practicar lo que Jesús nos enseñó. En ese versículo 21 entonces dice, el que practica la verdad viene a la luz. El que practica, el que está comportándose como Jesús lo hizo. Es verdad que tenemos errores, es verdad que aún estamos viviendo un proceso de cambio, es verdad que aún hay cosas que se nos dificultan, pero Dios quiere que demos ese paso al cambio, que poco a poco vayamos mejorando, que si antes decíamos malas palabras, vayamos cambiando ese vocabulario, que si antes siempre respondíamos de una forma grosera, amargada, que vamos cambiando esa respuesta, que vamos de alguna manera cambiando nuestro rostro con una sonrisa. Dios nos dice eso, el que practica viene a la verdad, porque no es solamente suficiente con creer, porque la palabra nos dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Es necesario que haya esa práctica, es necesario que haya esa adherencia a las enseñanzas de Jesús. Nicodemo creía. Vemos a un Nicodemo que creía, porque él le dice, creo que eres el que viene de Dios. Nadie puede hacer esas señales. Nicodemo reconocía la autoridad de Jesús, pero no había cambiado. Seguía siendo aquel extraño para Jesús, aquel que lo buscaba bajo las sombras, aquel que se avergonzaba de decir que Jesús era el Salvador, aquel que le daba miedo de la represalia de los demás, aquel que tenía miedo al rechazo, y aquel que aunque pasaba muchos años estudiando la ley, no entendía cosas que Jesús quería que entendiera. Se tomaba las cosas de manera literal y no había entendido que Jesús habla a través de parábolas, que Jesús habla o enseña a través de cosas que fueran más comprensibles, pero que por el contrario para Nicodemo era imposible de entender eso. Entonces nos dice ese tema, ¿hace cuánto conoces a Jesús? No hace cuánto te congregas, no hace cuánto eres pastor, no hace cuánto tiempo sirves como líder dentro de la iglesia, sino dice, ¿hace cuánto conoces a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste en esa oración de intimidad? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que el Señor te ministraba? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese abrazo de Padre? ¿Cuándo fue la última vez que al leer la palabra sentiste y escuchaste la voz de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de su nombre? ¿Cuándo fue la última vez o hace cuánto compartes de Jesús? Eso es lo que Dios nos enseña en esta mañana. No importa cuánto tiempo llevemos, no importa cuánto tiempo estemos dentro de esa congregación. Dios quiere que aprendamos a conocerlo a Él y estemos cercanos a Él. Dios nos dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas y que cambiemos nuestra forma también de actuar. Decía, es necesario que se nazca del Espíritu, porque Espíritu es.
Si nacemos de nuevo en el Espíritu, sabemos que consigo vendrá también ese nuevo nacimiento a nivel secular. Dios quiere que tengamos esa vida eterna. Envió a su Hijo para que el día de mañana, cuando Él nos llama a su presencia, podamos disfrutar de esa vida eterna. Pero también envió a su Hijo para que nos dé ese ejemplo de vida, para que nos muestre cómo vivir aquí en la tierra, para que ese gozo no solamente sea después de la muerte, sino que podamos vivir gozosos aquí en la tierra. Busquemos entonces de manera verdadera a nuestro Señor Jesús. Dediquemos tiempo a conocerlo, dediquemos tiempo a escucharlo. Pongamos en práctica sus enseñanzas y de esta manera nuestra vida va a ser mejor. Seremos un vivo testimonio de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Llegaremos entonces a disfrutar ese nuevo nacimiento. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes esta mañana. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto en el salón de eventos en San Andresito. Ahora los invito para que le demos gracias hacia nuestro Dios. Amado Padre Celestial, bendito Rey, te damos mil gracias, amado Señor, por tu amor, por tu bendición, por todo lo que tú nos muestras, bendito Padre. Por mostrarnos, amado Padre Celestial, que no importa cuánto tiempo nos congreguemos, lo importante es cuánto tiempo te dedicamos a ti, cuánto tiempo escuchamos tu palabra, qué hemos puesto en práctica de aquello que nos has enseñado. Perdónanos si hemos sido personas que nos avergonzamos del Evangelio. Perdónanos si tal vez hemos sido aquellos que nos da miedo el rechazo de las personas y por eso no hemos hablado de tu obra redentora. Perdónanos si aún seguimos sumergidos en esos malos comportamientos, en esas malas acciones. Y te suplicamos, oh Padre, para que nos ayudes a nacer de nuevo en el Espíritu, a nacer de nuevo en tu presencia, bendito Dios. Llénanos de tu grandeza, de tu amor, bendito Rey, que tu presencia siempre esté con cada uno de nosotros, que estemos cerca de ti, que estemos tan cerca y que aprendamos a conocerte, bendito Dios, para que así nuestro amor a ti, nuestra cercanía a ti se vea reflejada en los actos que hacemos, para que así, bendito Dios, podamos mostrarle a las demás personas ese Dios maravilloso en el cual nosotros creemos. Te damos gracias, bendito Rey, por esta mañana. Bendecimos el resto del día a todas las personas que se han de congregar a través de estos diferentes medios, Señor. Toma las necesidades de tu pueblo y te pedimos que las suplas conforme a tu voluntad. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos este tiempo de devocional y los esperamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.